crisis económica y social derivadas de la propagación del coronavirus podría resultar una gran oportunidad para que los gobiernos de los estados implementen soluciones innovadoras a la medida de las necesidades de sus habitantes. Pues solo serán los estados más competitivos y preparados los que lograrán adaptarse mejor ante la crisis. Algunas entidades ya comenzaron a responder con medidas para la reactivación económica, como paquetes de alimentos a los hogares, apoyos fiscales a las familias, apoyo para la población que no tiene trabajo o que lo perdió por la contingencia, y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Para hablar de frente sobre cómo ser competitivos después del COVID, esta noche se encuentra con nosotros Manuel Molano, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Quédese conmigo esta noche. El programa, le aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Manuel, bienvenido a Frente y qué bueno que estás esta noche conmigo, porque sin lugar a dudas hay muchos temas que tratar y sobre todo hacerte la pregunta, como decía mi queridísimo Pedro Ferriz Santa Cruz, la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Qué vamos a hacer, no de aquí a que salgamos de la pandemia del coronavirus, sino ya en este momento en que la situación económica está golpeando de una manera brutal a muchísimas familias en México, o que perdieron el trabajo, o que tienen que salir para poder comprar y ganarse el pan y la sal que llevan todos los días a su casa, o simple y sencillamente las cuentas siguen llegando y no tenemos ningún tipo de estímulo para poder darle una solución adecuada, porque lo que yo veo es que hay muchas voces, hay muchos comentarios, hay muchas teorías, pero la gente sigue verdaderamente sufriendo de una manera importantísima esta pandemia, no nada más desde luego desde el punto de vista de salud, sino también económico, muy serio. Es correcto, Lolita. Bueno, buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa. Yo creo que sí, esta pandemia lo cambió todo. Sin embargo, desde que hay historia escrita de la humanidad, las crisis hasta el momento, ninguna ha sido para siempre, ¿no? Sí, probablemente ha habido en la historia humana algunos eventos que nos llevaron cerca de la extinción, pero pues todavía no nos extinguimos. Somos una especie muy exitosa en resolver este tipo de problemas. Yo tengo confianza en que eventualmente estos problemas se resolverán. Lo que sí creo, y eso me lleva a mi terreno, al de la competitividad y las políticas públicas y la economía, es que las soluciones tienen que ser locales. Y en este sentido hemos visto que los gobiernos estatales sí juegan un papel importante. Hemos visto diferencias importantes entre estados. Por ejemplo, 11 estados le dieron apoyos fiscales directos a las familias. Mira qué importante. 26 gobiernos le han dado algún tipo de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Al menos 6 estados han contemplado apoyos para la población que no tiene trabajo o que lo perdió por la contingencia, y 21 entidades le otorgaron paquetes de alimentos a los hogares. Es decir, en una situación que desborda a la autoridad federal, y lo cual además es natural. La autoridad federal no está diseñada para desde el centro del país resolver todos los problemas en todos los lugares de México. Entonces, aquí es donde los gobiernos estatales entran y pueden compensar mucho la situación pues terrible que estamos viviendo muchos mexicanos. En INCO sí creemos que las políticas públicas tienen que ser trajes a la medida, pero hay 5 cosas en las cuales todos los estados podrían trabajar, Lolita. Estas son, primero, recuperar responsabilidades fiscales, y esto no solamente es la negociación con el gobierno federal
de cómo quedan las participaciones federales, sino también Claro. implica que cobren los impuestos, los derechos, los aprovechamientos, todo lo que las leyes ya les permiten hacer. Esto les va a dar una autonomía renovada. La Estoy de Constitución acuerdo en esto, pero a ver, para que la gente pueda pagar los impuestos de manera puntual, pues necesita tener ingresos. Y sin la duda, desgracia es que con estas circunstancias, pues muchísimas familias se han quedado sin ingresos. ¿De dónde van a pagar los impuestos? sin duda, Lolita, pero aquí quizás me estoy moviendo hacia las políticas de salud. Yo creo que las prohibiciones a rajatabla de esto es una actividad esencial y esto no funciona. Pero imagínate si la autoridad, en lugar de decir nadie puede ir a comer a restaurantes, le pusiera una letra en la puerta a cada restaurante. Y Sí, aquí el protocolo de bioseguridad es A, y entonces cumple con todos los estándares, y entonces puede estar relativamente tranquilo. Y aquí el protocolo de bioseguridad es D, lo cual quiere claro, decir que, pues aguas, mano, si te metes es bajo tu propio riesgo. claro. El tema del semáforo, pues también tiene que ser local, en eso sí estoy de acuerdo con López Gatell, pero no puede tomar la decisión López Gatell, la tiene que tomar Por el gobierno supuesto que no. y Es lo tiene que que ¿cómo va a negociar con tener las empresas locales. López Gatell el pulso de cada una de las ciudades en toda la República? Eso lo hacen los gobernadores, eso lo Por hacen los supuesto. presidentes municipales, que son los que realmente traen el pulso en el momento de lo que está pasando en su estado o en su ciudad. Digo, el otro día platicando con un empresario, para más referencia, está en el estado de Hidalgo, Sí, 900 empleados, todos en nómina, sin despedir a nadie, preservando la cuarentena. Él hizo un protocolo de bioseguridad que podía jalar en Alemania, porque es un ¿qué cuate que tal? exporta a todo el mundo. Y no había ninguna autoridad estatal o ninguna autoridad federal que le dijera ya puedes empezar a operar. Esto es Sí. absolutamente disfuncional. Entonces, pensar que vamos a resolver la pandemia parando la economía probablemente no es tan buena idea. Obviamente, pues tienes que tener cuidado. O sea, el problema es que ignorar la pandemia no lo resuelve. Desde Y, luego. y los gobiernos locales sí tienen diferencias en cómo atacan estas cosas. Otra de las recomendaciones específicamente en el tema de salud que estamos haciendo en INCO es que el sector salud necesita innovación, Claro. porque es la única forma en que podemos aumentar la cobertura, aumentar la calidad, bajando los costos. México de los 90 para acá prácticamente no ha cambiado su número de camas de hospital por habitante. Teníamos una en 1990 y tenemos una y media en este momento. China pasó de una a 4,5. Claro, Entonces, por supuesto. realmente creo que hay que hacer ese tipo de inversiones en los sistemas públicos para que las cosas funcionen. Hay otra parte que tiene que ver con educación y por eso insistimos en que se tiene que incrementar la oferta educativa pública y privada en la medida en que la gente entiende la ciencia y entiende los avances de la ciencia y puede leer una noticia científica, se puede cuidar mejor. Esta duda sobre los tapabocas, yo creo que era algo que era bastante obvio para mucha gente y tienes doctores diciendo no es definitivo, no te va a ayudar tanto y a mí me pone a pensar mal, me pone a pensar que lo están diciendo para que la gente no compre tapabocas y no suba el precio de los tapabocas. Bueno, pero es que cuando tú pones a los médicos a hacer funciones de políticos, pues ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Pues lo que pasa es que, digamos, probablemente la política es la profesión más democrática, porque la podemos practicar todos. El tema aquí es que para la política no solamente se necesitan ciertas habilidades técnicas, sino se necesita cierta calidad humana. Sí, Y claro. ahí creo que también es importante la descentralización. Por eso somos Sí, una sí. república federal. Si fuéramos una monarquía y nada más tuviéramos un rey, pues si el rey nos salió malo, pues lo tienes que aguantar 50 o 60 años hasta que se muera. Sí, Mientras que se hombre. está descentralizando las decisiones y tienes elecciones periódicamente y puede cambiar la gente que está en el poder, entonces eso te ayuda a que las cosas funcionen mejor. La Claro. democracia no es el sistema perfecto. Churchill decía que era el sistema más imperfecto si descontamos a todos los demás. Sí. Pero la democracia sí nos ayuda a descartar a las peores opciones y hacer experimentos de gobierno. Entonces, federalismo, democracia, yo creo que eso puede funcionar muy bien.
Y hay otras cosas en donde también los estados pueden trabajar. Seguridad pública sigue siendo un Uy, desastre, con o sin pandemia. Los estados tienen que tomar el control de la seguridad pública. No importa si se trata del homicidio terrible, escandaloso de un juez y de su esposa sí, en cómo no. Colima, en frente de sus hijas. No importa si se trata del plagio de un niñito en Veracruz. Esas cosas se resuelven mejor localmente. Las policías locales van a tener más información, van a tener más proximidad, van a tener más capacidades en el terreno para resolver estas cosas. Y por último, libre competencia y eliminar la extorsión. Lo que tiene ahogado a México es que somos un país de monopolios y de extorsionadores. Por Si alguien supuesto. pone una tiendita, va a venir alguien a cobrarle cuota, sea del narco, va a venir alguien a pedirle una mordida, sea del municipio o del estado. Claro. Eh, Realmente creo que tenemos que crear un ambiente que sea mucho más sano para la actividad económica. Esto Eh, me parece maravilloso. La gran pregunta es la siguiente: ¿cómo? Mira, también, y yo creo que las soluciones son distintas. Por eso INCO hizo en el informe decenas de recomendaciones de política pública para estados pobres, estados de renta media, estados ricos, en distintos sectores. La experiencia, las capacidades técnicas para hacer buen gobierno están ahí. En México hay mucha gente muy buena para manejar temas específicos de gobierno. Comentaba yo con un colega que Querétaro tiene más patentes por habitante que muchos países altamente desarrollados del planeta. Y Sí, bueno, esto pues igual y sí tiene que ver con que tienes una industria de avanzada en Querétaro y una población chiquita, pero es muy sorprendente que adentro de México puedas tener un estado que podría ser un país centroeuropeo, que podría ser un país de los avanzados de Asia. Entonces eso quiere decir sí, que si Querétaro pudo, que hace 30 años era una sociedad agraria, una sociedad conservadora, que no tenía muy claro cuál era su rumbo económico, eso quiere decir que Oaxaca puede y que Chiapas puede y que todos los estados de la República pueden. Todavía pensamos que va a llegar un gran Tlatoani y ese Tlatoani va a resolver todos los problemas del país. No funciona así. Tenemos que empoderarnos como ciudadanía e involucrarnos con nuestros políticos, sobre todo en lo local, Lolita. así es. Y además, no pedir, exigir que hagan a un lado las grillas baratas. Ya estamos hasta el gorro de las grillas baratas. Lo que queremos, lo que necesitamos son resultados, es seguridad, es certeza, para que el día de mañana, como bien lo mencionas, podamos dejarle a nuestros hijos un mejor México. Así es, Lolita. Pues ahí está el informe de competitividad del INCO. Yo creo que ahí nos movemos del mundo de la politiquería al mundo de las políticas públicas, que es cómo se pueden resolver problemas desde el Estado. Ahí hay muchas recomendaciones, hay evaluaciones que queremos que sean lo más objetivas posibles para las 32 entidades de la República y nos gustaría abrir conversaciones con los gobiernos estatales para ayudarlos a profesionalizar su función de crear políticas públicas y de conectarse con las necesidades de su ciudadanía. Pues la invitación ya está abierta. Ya nada más hay que ponerse en contacto con todos ellos. Yo estoy segura que así será, ciertamente. Te agradezco enormemente, de veras, Manuel, que me hayas acompañado esta noche. Encantado, Lolita. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todo tu equipo y al auditorio. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.